¿Lo adivinas? Y no, no se trata de Mercurio, a pesar de ser el planeta más cerca de nuestra estrella. Dicen de Venus que es el gemelo malvado de la Tierra. Y no nos extraña. La temperatura de este planeta es la más alta del sistema solar pese a ser el segundo planeta más cercano al Sol y uno de los vecinos inmediatos de la Tierra. Abanderando el nombre de la diosa romana del amor y la belleza, su entorno es de todo menos un paraíso apacible. Es, en realidad, una especie de infierno con unas temperaturas promedio de 463 grados Celsius, que varían, tanto en máximas como mínimas, de unos gélidos 45 C hasta unas máximas abrasadoras de 500 C. Hace muchos miles de millones de años que Venus dejó de ser un mundo de clima templado, con grandes cantidades de agua y cielos azules. Sí, como una segunda Tierra. Pero fue una época en la que el sistema solar era aún muy joven. Tras esa breve etapa, el planeta a unos 108.000 kilómetros del Sol, o más bien, su atmósfera llena de dióxido de carbono y ácido sulfúrico, marcó el camino a un planeta con enorme efecto invernadero, que atrapa el calor e hizo que las temperaturas en superficie sean tan altas. La atmósfera de Venus está compuesta por casi un 96% de dióxido de carbono, con una pequeña cantidad de vapor de agua. Su efecto invernadero es realmente devastador. ¿No es Mercurio el más caliente? En Mercurio, debido a su proximidad al Sol, la temperatura sube por encima de los 400 grados centígrados durante el día, pero, como vemos, no superan los datos de Venus, pese a que se encuentra más cerca de nuestra estrella. Todo ello se debe al fuerte efecto invernadero que se produce a gran escala en todo el planeta. La temperatura extrema de Venus también significa que el planeta tiene una superficie muy hostil. La superficie de Venus está lo suficientemente caliente como para derretir el plomo. Todo está cubierto de cráteres, montañas y vastas llanuras de lava endurecida, lo que sugiere que Venus fue geológicamente activo en el pasado. Sin embargo, la superficie también cuenta con espesas nubes de ácido sulfúrico que impiden ver la superficie en luz visible. A pesar de sus duras condiciones, no podemos olvidar comentar que la presión del aire es 90 veces mayor que en la Tierra, te aplastaría de inmediato si lograras llegar allí. Venus sigue siendo uno de los planetas más estudiados de nuestro sistema solar, y los científicos continúan explorando el planeta en busca de respuestas a algunas de las preguntas más fundamentales sobre nuestro universo. ¿Volveremos a Venus? Eso parece. La NASA anunció no solo una sino dos misiones espaciales que llegarán al planeta allá por 2031, se retrasó la fecha debido a las necesidades de personal para otras misiones estratégicas del organismo. Será a través de la misión Veritas, Venus Observatory, Radio Science, INSAR, Topography and Spectroscopy, dirigida por el Jet Propulsion Laboratory, JPL, de la NASA y con el objetivo de buscar agua y actividad volcánica en Venus, y Da Vinci, Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble Gases, Chemistry and Imaging, programada para principios de la próxima década y que estudiará el planeta con una nave espacial sobrevolando el planeta y con una sonda de descenso. Los planetas más calientes del Sistema Solar. Venus, 463 C de media. Mercurio, 400 C de media. Tierra, 16 C de media. Marte, 28 C de media. ¿Y el más caliente del universo? Fuera de nuestro vecindario, el planeta más caliente del universo es Kepler 9b. Este exoplaneta, un gigante de gas 2,8 veces más masivo que Júpiter,
pero la mitad de denso, a 670 años luz de distancia de la Tierra. Tiene una temperatura superficial de 4.300 grados Celsius, según el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en el Instituto de Tecnología de California. Está tan caliente que desgarra las moléculas de hidrógeno en su atmósfera.